somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Qué tienen en común estas palabras? Todas fueron escritas por el apóstol Pablo tras las rejas. Por más oscuras que parezcan las circunstancias, Dios cumple sus propósitos. Desde la cárcel, la palabra imparable de Dios. Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Les damos la bienvenida a Crosspoint Español, donde por los últimos 10 años hemos estado apuntando nuestras comunidades hacia Jesús. Y después que tanto te dije que subieras el volumen, ahora te voy a pedir que lo bajes un poquito. La culpa es mía. Reciba una bienvenida especial si nos visita por primera o segunda vez. A todos los que están con nosotros en esta mañana, les damos las gracias por traer la iglesia a este salón. A todos los que ven nuestra transmisión, gracias por estar en sintonía. Quería hacer una aclaración, gracias por mencionar eso, Yanixa. Cometí un error en cuanto a las fechas de las clases de nuevos miembros. Nosotros no nos vamos a estar reuniendo el 11 de mayo porque vamos a dedicar ese día a la celebración de nuestras madres. Así que por supuesto que va a ser un domingo, vamos a tener nuestro servicio, pero la tarde es para ustedes, para que se la dedique a la madre en su familia. Y si está embarazada, ya lleva regalo. Servicio público. Bueno, ya que pasamos la pausa de Semana Santa, hoy reanudamos nuestra serie de prédicas titulada Desde la cárcel, la palabra imparable de Dios. En esta serie hemos estado estudiando las cartas que Pablo escribe desde su encarcelamiento por causa del Evangelio. Pues ya hemos cubierto Efesios, cubrimos Filipenses. Hoy vamos a comenzar, como dijo Kevin, otra carta que Pablo escribe a una iglesia en una ciudad antigua, o sea, una ciudad que ya no existe, la ciudad de Colosas. Bueno, al yo prepararme a lo largo de esta semana, noté algo en particular en cuanto a este capítulo 1. Yo recuerdo que al principio de la plantación de esta iglesia, mi deseo era que se estableciera entre nosotros una cultura de gracia, una cultura informada por el Evangelio. Yo leí libros y leí artículos por todo tipo de expertos que trataba con este tema de establecer cultura. Pero todos mis intentos fracasaron hasta que me di cuenta de lo que Pablo nos enseña en Colosenses 1, que no es la música, que no son las luces, que no es el recorte que yo me haga. Lo que hace que la gente se sienta bienvenida entre nosotros es que sea Jesús quien haga de la iglesia un oasis. Eso es lo que hace la diferencia. Pues mire, en cuanto a esta carta a la iglesia en Colosas, los eruditos, los que estudiaron mucho, los que son más inteligentes que yo, ellos creen que Pablo la escribió poco antes del año 60 después de Cristo. Si vamos a hablar sobre la ciudad de Colosas, eso significa que vamos a volver a Turquía. Pero esa región donde se encontraba Colosas era conocida para entonces como la región de Anatolia en Asia Menor. La fuente más confiable de todas, Wikipedia, afirma que Colosas se había convertido en una ciudad muy importante a partir del siglo V antes de Cristo, unos 500 años antes del nacimiento de Jesús. Pero para los tiempos en que Pablo escribe, la importancia de esta ciudad había disminuido significativamente. Si usted recuerda nuestra serie de Apocalipsis, ¿quiénes estuvieron aquí para esta serie? ¿Quiénes se fueron por causa de esa serie? No. Vamos. Si usted recuerda, empecé mal. Si usted recuerda nuestra serie sobre Apocalipsis,
usted va a notar en el mapa que Colosas queda muy cerca de una ciudad en particular. ¿Quién la puede reconocer? La Odisea, muy bien. O sea, que esta iglesia quedaba muy cerca a una de las 7 iglesias a las cuales Jesús se dirige al principio de Apocalipsis. Pablo escribe esto, estiman que la carta a Colosas, como le dije, alrededor del 60 después de Cristo. Apocalipsis fue escrito unos 30 años después de eso. Así que si usted se pregunta por qué Apocalipsis no se dirige a la iglesia en Colosas, es porque no mucho después que Pablo escribiera a la iglesia en Colosas, Colosas fue destruida por un terremoto. Y entonces al parecer tuvieron que reconstruirla sin la asistencia del Imperio Romano. Pues lo cual resulta que la importancia de esa ciudad disminuyera todavía más y poco a poco fue desapareciendo. Ahora, esta iglesia que no quedaba en una ciudad muy importante y no iba a tener muchos años más de vida, a esta iglesia el Señor le habla. Esta iglesia recibe palabra directamente del Señor. Así que quiero invitarles a que lean conmigo. Vamos a leer, como es un capítulo largo, vamos a leer juntos Colosenses 1 del 13 al 20. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Si usted quiere seguir mi versión en particular, pues la tenemos en pantalla. Colosenses 1, 13 al 20. Dice así. Aquí Pablo está hablando sobre nuestro Señor. Dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Esto es palabra del Señor. Padre que estás en los cielos, por nuestra propia voluntad nosotros escogimos ser dominados por el reino de las tinieblas. Eso fue lo que nosotros escogimos por nuestra libre voluntad. Pero por causa de tu misericordia que yo no me puedo explicar, Señor, tú nos trasladaste al reino de tu Hijo Jesús. Y si tú no lo haces, nadie lo iba a hacer. Gracias, Padre, por transferirnos al reino de Jesús, quien vivió una vida sin pecado, la cual es acreditada a mí y es acreditada a todos los que creen. Gracias por Jesús, quien sufrió y murió en la cruz para pagar por los pecados míos y los pecados de todos los que creen. En esta mañana, Señor, yo te pido que a través de la predicación de tu palabra, nuevas personas crean en ti, Señor, por primera vez en sus vidas. Señor, te pido que los que estamos aquí y que ya hemos creído, Padre, que estas verdades llenen nuestros corazones de pasión y de compasión. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas dedicadas a ti para que amemos de la misma manera que tú nos amaste a nosotros. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como todo buen cristiano, una de mis películas favoritas es Lord of the Rings, el Señor de los Anillos. Si no es la suya, usted está mal espiritualmente. No. En la se supone que es el primer libro. Yo pienso en películas, me perdona, yo no soy tan
Hay predicadores mucho más cultos que yo, así que yo pienso en términos de películas, no de libros. En la primera película de la serie, Fellowship of the Ring, la comunidad del anillo, después de una batalla fuerte pues, en contra de los malos, el héroe de la historia, Frodo, él se está recuperando de sus heridas en una ciudad especial, una ciudad de elfos llamada Rivendell. Es una ciudad refugio que se consideraba un santuario porque ahí uno se podía recuperar cuando estaba fatigado. Ya sea que esa fatiga fuera corporal, emocional o espiritual. Pues en la parte donde Frodo vuelve en sí, despierta después de la batalla, despierta en Rivendell, él dice lo siguiente sobre esa ciudad. Él dice, el mero hecho de estar allí era una cura para el cansancio, el miedo y la tristeza. ¿Quiénes les gustaría pasar 2 semanitas ahí por lo menos? Se supone que nosotros, la iglesia, seamos un Rivendell para los que llegan heridos. Se supone. El problema es que es precisamente dentro de la iglesia que muchos reciben esas heridas. Ese ha sido el caso conmigo. Tantas heridas que se dan dentro de la iglesia. De los pastores a las ovejas, de las ovejas a los pastores, de los pastores a los pastores, de las ovejas a las ovejas. Yo me temo que ese mismo va a ser el caso con todas las instituciones humanas. Porque el problema principal de las instituciones humanas es que están llenas de seres humanos. Pecadores y falibles. No tratemos de tapar el cielo con la mano. Pero a la misma vez, personalmente yo he visto lo opuesto. Yo he visto cómo el poder del Evangelio trae sanidad precisamente a través de la iglesia. Yo he podido ver eso. El pastor Ray Ortlund escribe lo siguiente en su cuenta de Instagram. Cuando la doctrina del Evangelio crea la cultura del Evangelio, una iglesia se convierte en un ambiente de profundo descanso, sanación serena y sinceridad despreocupada. Imagínese usted sentir que usted puede confesar sus pecados sin la preocupación de me van a aceptar o me van a botar de aquí. Sinceridad despreocupada. En un sitio así, él dice, la vida comienza de nuevo, mejor que antes. Esto es santidad vivificante, encarnada en una iglesia honesta, humilde y de corazón quebrantado. Es el triunfo de la gracia de Dios. Cualquier iglesia puede llegar ahí, permanecer ahí y florecer ahí. Por gracia de Dios, yo he podido ver esa dinámica en medio nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora, es importante saber que hay actitudes que promueven esa cultura de gracia y hay actitudes que matan esa cultura de gracia. Si nosotros queremos promover una cultura de gracia, tenemos que cultivar la fe. No la tolerancia, la fe. Porque lo más que mata la cultura del Evangelio es cuando nosotros tomamos decisiones por temor. Si nosotros queremos ser una iglesia donde nosotros nos sintamos en libertad de confesar nuestros pecados y arrepentirnos, si nosotros queremos ser ese tipo de iglesia, las personas que oyen y reciben esa confesión tienen que tener fe en que Dios está obrando en la vida de esa persona que está confesando su pecado. A veces uno duda, yo como pastor, llegó una persona a confesarme lo mismo una vez más y yo...
Pero por supuesto, cuando me toca a mí confesar los pecados, yo quiero que la gente tenga toda la misericordia del mundo. Cuando nosotros somos los que oímos y recibimos una confesión, tenemos que tener fe en que Dios está obrando en la persona que está confesando su pecado. Y nosotros tenemos que comunicarle a esa persona que nosotros tenemos esa fe. Yo sé que Dios está obrando en ti. Yo sé que Dios está obrando en ti. Si Dios no estuviera obrando en ti, tú no te arrepentirías. No confesarías tu pecado. Ni se te ocurriría. Dios está obrando en ti. Por difícil que sea la lucha. ¿Están conmigo? Porque si, por ejemplo, llega una persona que comparte con nosotros su lucha en contra de algún tipo de adicción. Y entonces nosotros, nuestra visión de la iglesia es que ese tipo de gente como que no va aquí. Y entonces usted tiene miedo de que eso dañe la apariencia de la iglesia. La gente va a creer que esto es una iglesia de pecadores, como si existiera otra. Pero bueno. Pero ese tipo de actitud, en vez de operar en fe, si operamos con temor y tratamos de controlarlo todo, eso va a espantar a las personas que desean vivir en autenticidad. Y entonces la iglesia termina llena de religiosos perdidos. Así que Crosspoint Español desean crecer en su cultura de gracia. Entonces necesitamos crecer en nuestra fe. Y si queremos crecer en nuestra fe, pongamos nuestros ojos en Jesús. Si nosotros no fijamos nuestra vista en Jesús, quien es el autor, el sustentador y el consumador de nuestra fe, nosotros vamos a terminar cediendo al temor. Y ese temor se va a expresar en nuestras vidas a través de corazones que acusan y corazones que se están quejando constantemente. Pero Pablo, en contraste, él demostraba su fe a través de un corazón agradecido. Cuando leemos el primer capítulo de la carta a los Colosenses, nosotros nos damos cuenta de que la primera razón por la cual Pablo estaba agradecido, pues era por la misma iglesia, era por la iglesia en Colosas. Como de costumbre, en los primeros versos de esta carta, Pablo comienza con un saludo en el estilo de una carta romana. Carmen ha estado leyendo literatura antigua y me ha dicho que muchas cosas traen del estilo romano de escritura en el Nuevo Testamento. Y este tipo de saludo es bien romano, pero Pablo lleva este saludo a la cruz. Pero él se presenta a sí mismo y a su discípulo Timoteo como autores. Pero los eruditos, los que saben mucho, creen que esto significa que Pablo fue el autor de la carta y que la función de Timoteo era de escriba, porque Pablo estaba encarcelado. Pues Pablo dirige la carta a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y él reconoce aquí que si nosotros tenemos paz para con Dios, es porque esa paz es un regalo de gracia. Por eso que él dice gracia y paz. Un dato importante sobre la iglesia en Colosas es que esta iglesia no fue plantada por Pablo. Sin embargo, Pablo está agradecido cuando él ve que la iglesia cristiana pues ya se estaba propagando independientemente. Estaba como que agarrando sus propias patitas y no necesitaba tanta ayuda. Del verso 3 en adelante Pablo dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. O sea que los cristianos colosenses, eso fui yo,
los cristianos colosenses sabían que les esperaba una recompensa. Y esa recompensa que les esperaba por la eternidad, esa fe los motivaba a mostrar amor por los santos. El amor entre los santos era un producto de la fe. Y cuando Pablo describe a los cristianos en Colosas de esa manera, honestamente, esa descripción me recuerda al Crosspoint español de hoy en día. Esa descripción de ustedes tienen una esperanza y eso hace que ustedes se amen entre ustedes. Yo creo que eso los describe a ustedes hoy en día. Gracias, Señor, por eso. Yo doy gracias a Dios porque ustedes muestran un amor que, como dice aquí, es causado por el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Cuando usted se da cuenta del regalo que tiene, usted vio cómo Kevin se dedicó a meditar en lo que significa. Nada más cuando meditamos en la grandeza de Jesús, nos damos cuenta de lo pequeño que somos y los inmerecedores. Eso resulta en un amor que se desborda. Pues de la misma manera que vemos ese fruto entre nosotros, Pablo dice a los colosenses en el verso 6 que ese mensaje de salvación a través de Jesús, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Es hermoso ver cuando una iglesia entera crece en su comprensión del Evangelio. Ahora, la evidencia de que en verdad hemos entendido ese mensaje es que tiene un efecto sobre nuestras vidas y sobre la manera en que nos tratamos unos a otros. Eso es parte de eso. Ahora, como les acabo de decir, la iglesia en Colosas fue plantada por Pablo, ¿sí o no? Están prestando atención. Se cree que el plantador principal fue el emisario que les entregó esta carta. Pablo lo identifica en el verso 7 diciendo que la iglesia había aprendido el evangelio gracias a Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Qué privilegio que dos líderes estén hablando de cómo el Señor se esté moviendo en una iglesia, que eso nos aplique a nosotros. Amén. Que la gente, en vez de hablar injustamente mal de nosotros, pues den testimonio de cómo el Señor está causando que nos amemos entre nosotros. Hay que amarse. Nos tenemos que tratar con amor. Y tenemos que tratar con amor a la persona que nos visita, aunque venga solamente una vez. Porque ese fruto de amor va a resultar en que nuestros hermanos van a orar por nosotros. Como es el caso con Pablo, verso 9. Por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. Pidiendo, ¿qué piden para los colosenses? Pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. La oración de Pablo por los colosenses es que ellos conocieran la voluntad de Dios para sus vidas. ¿A usted le interesa eso para usted? Saber cuál es la voluntad de Dios para usted. Yo no sé si usted está a un punto de su vida en el cual usted está pidiendo que Dios le dé dirección. Señor, muéstrame el camino. Que el Señor le revele cuál es su voluntad para con usted. Pero si a usted en verdad le interesa seguir el camino que Dios le está tendiendo, ¿a quiénes de ustedes le interesa? Sea lo que sea que Dios tenga para usted. Perdón. Como dice el verso 10, la voluntad de Dios para su vida siempre, siempre, siempre incluye que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Y cuando dice dando fruto, eso nos mete a nosotros en problemas, porque si es dar fruto, eso no significa que usted modifique su conducta externamente. Es que su comportamiento sea producto de un corazón cambiado, un cambio verdadero de adentro para afuera. Así que la voluntad de Dios para tu vida es que tú des fruto, que cambies verdaderamente y que te sometas al Señor. Así que si la dirección que tú estás siguiendo en tu vida ahora mismo te aleja de obedecer a Dios, si la dirección que estás siguiendo en tu vida ahora mismo te aleja de estar en comunión con tus hermanos, si la dirección que tú sigues en tu vida ahora mismo te aleja de crecer junto a tu comunidad de fe, esa dirección que estás siguiendo no es la voluntad de Dios para tu vida. Dos personas de ustedes están de acuerdo, pero yo me conformo. Mire, yo le voy a ser sincero. Yo le voy a conceder que seguir a Jesús no es el camino fácil. El mundo que nos rodea vive feliz, vive bajo una dicha ignorante y superficial cuando uno no se da cuenta de que uno es pecador y que uno necesita un Salvador. El mundo alrededor de nosotros vive en esa dicha superficial e ignorante. Para poder vivir una vida en la cual uno siempre se está autoevaluando y siempre te estás volviendo a Dios en arrepentimiento día tras día. Señor, yo no puedo creer que yo todavía esté luchando con mi pecado de esta manera, pero me vuelvo a ti una vez más, Señor. Ese tipo de vida, para eso se necesita perseverancia, ¿verdad que sí? Porque uno se desanima. Pero usted sabe qué, cuando nosotros estamos en comunión juntos y recibimos la garantía del amor de Dios, eso nos da el poder para perseverar. Amén. Los carbones se mantienen encendidos juntos. Amén. Usted se separa, se va a apagar. Así que no importa cuánto nosotros tengamos o dejemos de tener, cuando tenemos la garantía del amor de Dios, eso resulta en un fruto de gozo, de verdadera felicidad. Así que mi oración por ustedes es la misma de Pablo en los versos 11 y 12. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Dese cuenta de las riquezas eternas que usted tiene en Cristo. Dese cuenta de lo que le espera. Los colosenses se daban cuenta del regalo que habían recibido de parte de Dios. Crosspoint Español, yo quiero que ustedes también se den cuenta de lo que Dios ha hecho por ustedes. Los versos 13 y 14 dicen que Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Si usted cree que usted no peca, pues eso a usted no le importa mucho. Pero si usted se conoce a usted mismo, usted se da cuenta de cuánto usted necesita el perdón de Dios momento tras momento por las cosas que usted piensa, dice y desea en su corazón. Y la única manera en que esto va a tener un fruto de amor y de perseverancia es que usted se dé cuenta que usted no se merece ese regalo. Mire, mi problema principal como alguien que se crió en la iglesia es que en el fondo de mi corazón yo nunca pensé que yo estaba en el reino de las tinieblas. Yo me crié en la iglesia. Yo era nieto del Señor. Y entonces como yo ayudaba en la iglesia y yo me sabía historias bíblicas y me sabía textos de memoria, pues yo creía que Dios me debía la salvación. Y que iba a pasar por alto el hecho de que yo era un sinvergüenza con el sexo opuesto.
Todas las cosas que yo hago compensan por esto. Los regaños de mi padre no hicieron diferencia. Mire, no fue hasta que el Espíritu Santo me mostró la realidad de mi corazón que yo me desbordé de amor verdadero para con mi Salvador, al ver que Él me libró del dominio de las tinieblas y me trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Tú puedes celebrar esa transferencia? ¿Te das cuenta de eso? ¿Puedes articular exactamente de qué fue que Dios te salvó? ¿Cómo te libró del dominio de las tinieblas y te trasladó al reino de Jesús? Cuando puedas hacer eso, tú vas a estar agradecido por tus hermanos en la fe y como Pablo también vas a estar lleno de agradecimiento hasta por la misma persona de Cristo. Nosotros necesitamos recordar que la verdadera recompensa que nos espera en la Nueva Jerusalén, la verdadera recompensa no es que vamos a ser reunidos con nuestros seres queridos o con nuestras mascotas. No, la verdadera, lo digo en serio, pero la verdadera recompensa que nos espera es estar juntos a Jesús por toda la eternidad. Pues Pablo comparte aquí lo que se cree es un himno de la iglesia en sus principios. Es hermoso. Es un himno que en su profundidad teológica se parece mucho a esa sección de Filipenses 2, que es un himno también. Búsquelo por su parte. Este himno también es una lección de cristología sana. Comenzando en el verso 15, Pablo declara que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿De dónde la gente se inventa que Jesús no es Dios? ¿Qué otro ser humano usted conoce que sea la imagen del Dios invisible? Jesús es el Dios invisible hecho visible. Dice que es el primogénito de toda creación. La secta de los testigos de Jehová dice incorrectamente que eso es prueba de que Jesús no es Dios, porque al decir primogénito dice que fue el primero en ser creado. Eso no es lo que eso significa. Primogénito no se refiere a que Jesús fue creado. Para esta cultura grecorromana, primogénito significa que igual que el primogénito en la línea de sucesión, Jesús es principal sobre todas las cosas. Pues, en adición, si Jesús hubiera sido creado, Pablo no podría decir lo que dice en el verso 16, que en Jesús fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Tú tienes que escoger si vas a ser creador o creado. ¿Usted sabía que Jesús, Hijo de Dios, es preexistente antes de la creación del universo? Ya Jesús es. Y que de hecho, Él estuvo personalmente envuelto en crear el universo. ¿Usted sabía eso? El apóstol Juan lo dice de esta manera en Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es Dios eterno. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué incluye eso? Todo. T-O apóstrofe. Todo. Incluye todo. Los que siguen a Jesús y los que se oponen a Jesús. Somos creación de Él. Pablo garantiza, de vuelta aquí a Colosenses 1:16, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Los ángeles son para Él, los demonios están a su servicio aunque no lo quieran.
hasta los enemigos de Jesús terminan sirviendo sus propósitos. No hay de otra. Porque antes de que el universo existiera, el verso 17 nos dice que Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Jesús es nuestro creador y también es quien nos sustenta. Latido tras latido, respiración tras respiración, instante tras instante. ¿Quién tiene ese poder si no es Dios? Y no importa lo que diga ningún líder humano. La iglesia se tiene que someter a lo que Jesús dice, porque como dice el verso 18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio. El primogénito de entre los muertos. Ahí está otra vez esa palabra primogénito. Eso no significa que Jesús haya sido el primero en resucitar. Hay muchas resurrecciones en el Antiguo Testamento. Eso significa que Jesús, a diferencia de todos los humanos pecadores, está en una liga única, porque solo Él ha resucitado a vida eterna. Y Él promete esa misma vida eterna a todos los que creen en Él. Es por eso que solo Jesús tiene en todo la primacía. El verso 19 dice que agradó al Padre que en Él, que en Jesús, habitara toda la plenitud. ¿De qué? Que Jesús habite la plenitud ¿de qué? Bueno, hay versiones que aquí añaden algo, pero que no se encuentra en los manuscritos más tempranos. Sin embargo, en mismo Colosenses, si usted va al capítulo 2, verso 9, le explica lo que habita en Jesús. Dice, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. En Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Un ser humano puede contener la plenitud de la deidad. Amada iglesia, Jesús, el Hijo, es Dios. Ningún hombre común y corriente puede reconciliar ni siquiera un pecador con Dios. Pero el verso 20 dice que Dios Padre, por medio de Jesús, reconcilió todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y entonces Pablo nos recuerda una vez más esta travesía de salvación. Dice el verso 21, aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Mire, hay veces que uno volver al pasado no es bueno para uno, no es bueno para el alma, no es bueno para nuestra salud mental. Pero la Biblia insiste que nosotros recordemos de dónde el Señor nos sacó. Así que en cuanto a esto nos tenemos que someter al Señor y nosotros no podemos comportarnos como si nuestro pasado no existiera. Cuando nos recordamos de lo que yo llamo los pasados vergonzosos, pues eso nos ayuda a ver de dónde el Señor nos sacó. Y nos da la actitud correcta cuando llega una persona que necesita al Señor. Yo estuve donde tú estás. Yo estuve donde tú estás. Dice el verso 22, a pesar de que nosotros estábamos ocupados en malas obras, verso 22, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Todo eso lo causa su muerte en la cruz. Todo eso lo causa el trabajo vicario de Jesús. No es que Jesús te deja entrar y entonces te pasa el volante y te dice, de aquí en adelante estás tú. No metas la pata.
Lo que hizo Jesús por nosotros nos presenta santos, sin mancha e irreprensibles delante del Señor. Lo que hizo Jesús es suficiente. Ahora, hay personas que creen que solo necesitan hacer una oración una vez y pueden seguir sus vidas viviendo pues lo más moralmente posible sin recordar nada. Pero Pablo dice en el verso 23 que Dios preserva solo a los que en verdad permanecen en la fe. ¿Qué quiere decir permanecer en la fe? Nosotros podemos tender a pensar que permanecer en la fe es comportarse de cierta manera. Pero permanecer en la fe significa lo que significa, seguir creyendo. Seguir creyendo. Permanecer en la fe es seguir creyendo. Permanecer en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. Porque cuando usted recuerda lo que el Señor ha hecho por usted, eso modifica su conducta de adentro para afuera. Los que perseveran en los caminos de Dios son los que perseveran en creer. Si esa parte fundamental no está, nada hace diferencia. Ningún esfuerzo humano puede complementar la obra completa de Jesús en la cruz. Por eso Dios nos llama a recordar este evangelio de salvación cada día de nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas. Cristiano maduro, recordar lo que Jesús hizo por ti en la cruz nunca debe dejar de ser parte de tu tiempo diario con el Señor. Nunca nos graduamos de eso. Porque solo así vamos a cultivar corazones agradecidos por la persona de Cristo. Y ese agradecimiento entonces va a resultar en una convicción que va a ser el combustible de nuestra perseverancia. Y nosotros vamos a necesitar combustible de perseverancia cuando Dios nos llame a sufrir por Él. ¿Me va a tocar eso a mí? ¡Sí! Absolutamente. Mire qué interesante es esto. Estas son las cosas que uno aprende cuando uno se está preparando para predicar. Olvídate de que fui al seminario, de que llevo toda mi vida en la iglesia y todo eso. Uno aprende cositas nuevas todos los días. En Filipenses 3, Pablo dice que nada se comparaba a conocer a Jesús, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Nada se compara a participar en los sufrimientos de Jesús. ¿Me está siguiendo, verdad? Eso nos deja saber que para que Dios nos haga parecernos más a Jesús, porque Dios quiere eso para nosotros, ¿verdad? Quiere que nos parezcamos más y más a Jesús. Como parte de nuestra santificación, vamos a tener que participar en lo que Pablo llama los padecimientos de Jesús. Ni un amén se escapó, ni por... Hasta los pentecostales se quedaron callados. Usted creía que yo iba a compartir algo con usted que lo iba a tener amén. Lo siento, pero como parte de nuestra santificación vamos a tener que participar en lo que Pablo llama los padecimientos de Jesús. Cada vez que usted es despreciado, malinterpretado, incomprendido, rechazado o pasado por alto por causa de su fe, usted está participando en los padecimientos de Jesús. A nadie le gusta discutir eso, no escriben muchos libros de eso, no hay muchas conferencias de cómo puedo participar más en los padecimientos de Jesús. Pero al parecer, por lo que yo leo aquí, mi inferencia es que a cada creyente le toca una medida en particular de los padecimientos de Jesús.
Me parece que cada uno de nosotros tiene una medida en particular. Pablo se daba cuenta de eso y entonces por esa razón, a pesar de que estaba en la cárcel, podía decir en el verso 24, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Pablo se alegraba porque a pesar de la adversidad que estaba pasando, número uno, estaba compartiendo los padecimientos de Cristo. Y número dos, él se daba cuenta que Dios le había concedido un privilegio que iba a resultar en una recompensa eterna. Por eso él dice del verso 25 en adelante, de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Qué privilegio tan grande. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A mí me deja frío saber que yo estoy participando en esto y es por eso que yo necesito 2 días para recuperarme de predicar, porque yo me doy cuenta de lo que esto significa. A estos, verso 27, a los santos, Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. O sea que la mayoría de la humanidad nunca se va a enterar. ¿Por qué yo no estoy con la mayoría de la humanidad si yo no soy especial? El Señor quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. O sea que en Cristo, mire, yo estoy completamente descalificado para discutir eso. Yo no tengo la profundidad filosófica para discutirlo, pero el Señor me sigue trayendo el tema de la gloria. ¿Qué es la gloria? Es misterioso, pero nosotros lo buscamos y sabemos que Dios irradia gloria. Pero, pues, yo he visto que definen gloria como peso, como importancia. Y nosotros estamos buscando ser significativos, nosotros estamos buscando probar que no somos un desperdicio de oxígeno. Nosotros estamos buscando probar que tenemos peso de existencia. Y el Señor va a compartir con nosotros la gloria de Jesús. Si tú no conoces a Jesús, en este momento Él te está diciendo, en mí tú tienes peso existencial. Mejor no lo puedo decir. Pues este Jesús que nos da significado. Verso 28, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Claro que sí, porque Cristo fue perfecto. Y la perfección de Él es acreditada a todo el que cree. Mire, para que usted vea el privilegio y la responsabilidad que es predicar la palabra del Señor. Si yo me pusiera a pensar en esto todo el tiempo, yo viviría intimidado. No sé si usted sabe de las anécdotas sobre Martín Lutero, que él se quedaba congelado tratando de predicar.
cuando se daba cuenta de lo que estaba haciendo, que él se quedaba congelando tratando de administrar comunión. Él se daba cuenta de lo que estaba pasando. Pero mire, la fe del ministro viene del hecho de que yo me doy cuenta de que el poder no viene de mí mismo. El poder no sale de mí. Podemos decir junto a Pablo en el verso 29, con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Esa es la fuente de mi poder, es la fuente de su poder. Ese es el privilegio que nos motiva. De acuerdo al presidente del Seminario Teológico Bautista del Sureste, que se llama Daniel Akin, nuestra apreciación de la gracia de Dios es directamente proporcional a la comprensión de nuestra necesidad de ella. En arroz y habichuela, mientras más usted se da cuenta que necesita la gracia de Dios, más la aprecia. Ahora, si usted se cree que usted es una persona si usted cree que no le hace falta tanto perdón, pues no le hace falta tanta gracia entonces tampoco. Él dice, cuando estemos conscientes de nuestra propia naturaleza inmerecida, estaremos más conscientes de la desesperada necesidad del mundo perdido que nos rodea de escuchar la verdad de Dios, que es el mensaje del Evangelio. Se supone que cuando nosotros meditemos en quienes somos por naturaleza, cuando meditemos en de dónde el Señor nos ha sacado, que eso nos dé un corazón compasivo para el que se pierde. Y nos dé ese sentido de urgencia para compartir el Evangelio verdadero. Así que te pregunto, número 1, vamos a empezar con lo básico. ¿Estás consciente de tu propia naturaleza inmerecida de la gracia de Dios? ¿O estás aquí porque, bueno, nosotros somos los buenos? Número 2, una aplicación. ¿Estás contribuyendo a la cultura de gracia que viene cuando te das cuenta de la misericordia que has recibido de Dios? Porque yo he visto gente recibir misericordia y desperdiciarla. He visto líderes cristianos que se les conocían por ser personas bien ásperas y con muy poca compasión, los he visto caer en pecados espectacularmente horribles, ser perdonados, ser restaurados y volver igual de ásperos, como si ellos no hubieran experimentado gracia, un desperdicio de misericordia. No desperdicies la misericordia que has recibido. Contribuye a la cultura de gracia. Así que, mientras pido al equipo de adoración que tome sus lugares, yo quiero dar una oportunidad para que nosotros recordemos esta gracia inmerecida de Dios participando en la mesa del Señor.